Bienvenidos a este relato donde exploraremos los minutos finales que marcaron para siempre la historia de Jenni Rivera. Hoy te revelaré detalles ocultos, decisiones silenciosas y señales que nunca fueron atendidas. Lo que estás por escuchar va mucho más allá de una simple tragedia aérea. Es una mirada profunda a los hechos que cambiaron el destino de una estrella inolvidable. Gracias por ver mi video y por suscribirte para darme más motivación para seguir creciendo. La madrugada del 9 de diciembre de 2012 comenzó como cualquier otra para miles de personas en Monterrey. Pero para el equipo de Jenni fue el inicio de una secuencia tan silenciosa como irreversible. A las 3:44 de la mañana, el radar registró el último rastro del Learjet 25 antes de que desapareciera sin emitir una señal de auxilio. No hubo advertencias, no hubo segundos de reacción, solo un corte abrupto que dejó al mundo sin respuestas, pero lleno de preguntas que durante años fueron ignoradas. Minutos antes, Jenni caminaba por la pista sin imaginar que aquel sería su último trayecto en tierra. Venía de conquistar el escenario con una presentación que dejó al público sin aliento. Mientras sus palabras finales en la conferencia de prensa confirmaban que se sentía afortunada y en plena paz, la aeronave que la esperaba guardaba un destino opuesto. Nadie alrededor parecía sospechar que la noche estaba construyendo un silencio demasiado perfecto. El despegue ocurrió a las 3:15 bajo un cielo frío y despejado. Durante los primeros instantes el ascenso fue estable, casi impecable, como si nada pudiera interrumpir el viaje. Pero la aparente normalidad era solo una máscara que ocultaba una serie de factores acumulados durante años. A los 28.000 pies, justo en el punto en que un vuelo debería ser más seguro, la señal se desvaneció sin dejar un eco técnico que explicara el final. Y fue en ese instante cuando comenzó el enigma que 14 años después sigue desafiando toda lógica. Hoy iniciamos este recorrido para reconstruir los hechos sin filtros y sin versiones cómodas. Examinaremos lo que se dijo, lo que se ocultó y lo que todavía permanece en sombras. Porque entender el origen del misterio es el primer paso para comprender por qué la historia oficial nunca encajó del todo con la realidad. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella madrugada, es necesario mirar con atención el pasado del Learjet 25 que transportaba a Jenni Rivera. Exteriormente parecía un jet ejecutivo más veloz y elegante, pero su historia técnica recomendaba todo menos confianza. Fabricado en 1969, acumulaba más de 4 décadas de uso continuo y una reparación mayor que nunca fue analizada con la seriedad que exigía la aviación ejecutiva. 7 años antes de la tragedia, este mismo avión protagonizó un incidente grave en Amarillo, Texas. Durante un aterrizaje de rutina perdió el control, se salió de la pista y sufrió daños estructurales que en muchas aeronaves habrían significado su retiro definitivo. Sin embargo, fue devuelto al servicio tras reparaciones que varios pilotos consideraron insuficientes. Algunos incluso reportaron vibraciones anómalas a altas velocidades, un síntoma que en aviación nunca debe subestimarse. Pero el estado físico del avión era solo una parte del problema. La empresa propietaria, Starwood Management, llevaba años bajo la lupa de autoridades estadounidenses por irregularidades en documentos y prácticas de mantenimiento. El patrón era claro: aviones viejos operando con presupuestos reducidos, revisiones incompletas y registros inconsistentes que pintaban un panorama inquietante. En ese entorno, cada vuelo se convertía en una apuesta silenciosa contra el desgaste del tiempo. Dentro de ese historial apareció un detalle que los especialistas consideraron crucial. El estabilizador horizontal, la pieza encargada de mantener la estabilidad vertical de la aeronave, mostró señales de desgaste extremo en inspecciones previas.
Un tornillo vital presentaba un nivel de deterioro por encima del límite permitido. Una condición que exigía reemplazo inmediato. Sin embargo, no existía confirmación de que esa reparación hubiese sido realizada. Un vacío documental con implicaciones graves. En la comunidad aeronáutica, el Learjet 25 tenía una reputación dual. Mientras algunos lo admiraban por su potencia, otros lo llamaban un modelo implacable ante cualquier falla. No admite errores en los sistemas de control y exige reacciones perfectas de la tripulación. Volar un avión así sin plena certeza del mantenimiento es como avanzar por un camino quebradizo confiando en que la siguiente grieta no será la que se abra bajo tus pies. Bajo este contexto, la aeronave que esperaba en Monterrey no era simplemente un medio de transporte. Era una máquina con antecedentes complejos, con señales previas ignoradas y con un historial que invitaba a la precaución absoluta. Pero aquella noche la urgencia superó a la prudencia y el Learjet despegó cargando un pasado que no perdona errores. Mientras el avión acumulaba un historial inquietante, la situación dentro de la cabina tampoco ofrecía garantías de seguridad. El hombre a cargo del mando era Miguel Pérez Soto, un piloto cuya trayectoria larga y respetada ocultaba un factor crítico. Tenía 78 años. Una edad que en la aviación profesional supera ampliamente los límites aceptados para operar aeronaves de alta exigencia. La mayoría de las aerolíneas retira a sus pilotos a los 65 porque los reflejos, la visión y la capacidad de respuesta disminuyen incluso en operadores experimentados. Soto no solo estaba por encima de ese límite, sino que además su licencia tenía restricciones importantes en Estados Unidos, el país donde estaba registrada la aeronave. No estaba autorizado para transportar pasajeros en vuelos comerciales remunerados. Ese detalle convertía el vuelo en una operación irregular desde el punto de vista legal y mostraba una desconexión evidente entre la normativa y lo que realmente ocurrió. A su lado, en el asiento del copiloto, se encontraba Alejandro Torres, un joven de apenas 20 años que recién comenzaba su carrera. Aunque tenía entusiasmo y estaba en proceso de formación, su experiencia en jets ejecutivos era mínima. La combinación de un capitán físicamente vulnerable y un copiloto inexperto generaba un desequilibrio técnico peligroso para una aeronave tan sensible como el Learjet 25. La madrugada también jugó un papel determinante. A las 3 de la mañana el cuerpo humano se encuentra en su punto más bajo de alerta. Una franja conocida como la ventana circadiana. Para alguien de la edad de Soto, mantener la concentración plena bajo esas condiciones exigía un esfuerzo extraordinario. En caso de una falla súbita los pilotos habrían necesitado aplicar fuerza física considerable para intentar recuperar el control. Algo que varios especialistas consideran improbable dadas las circunstancias de la tripulación. No existía un margen de apoyo adicional, no había un tercer piloto, no había supervisión externa y no había un sistema de respaldo que compensara la falta de equilibrio en la cabina. La seguridad dependía de dos personas con capacidades dispares enfrentando un avión que no perdona fallos ni retrasos en la reacción. Lo que se vivió allí arriba fue una lucha desigual entre una máquina exigente y una tripulación que nunca debió haber sido asignada a ese vuelo nocturno. La tragedia no se selló solo en el aire, sino en una cadena de decisiones tomadas en tierra durante las horas previas. El concierto en Monterrey había terminado tarde y lo más razonable habría sido descansar y programar el vuelo para la mañana siguiente. Sin embargo, una urgencia silenciosa empujó al equipo hacia el aeropuerto a pesar del cansancio acumulado y de las condiciones poco ideales para un despegue nocturno. Varios especialistas en logística coinciden en que existía tiempo suficiente para que Jenny cumpliera con su compromiso en Toluca sin necesidad de volar de madrugada. Bastaba un margen de horas para reducir riesgos, permitir una inspección visual más efectiva y garantizar que la tripulación estuviera en mejores condiciones físicas.
Pero la orden de salir cuanto antes se mantuvo firme, como si el reloj fuera un enemigo que no permitía tregua. El ambiente registrado por testigos en el aeropuerto reflejaba prisa, movimientos acelerados y una atmósfera que no favorece la precisión que exige la aviación ejecutiva. Las dudas que normalmente habrían detenido un vuelo quedaron relegadas por la presión de cumplir con la agenda. No hubo una pausa para evaluar si la aeronave con antecedentes complejos era la mejor opción ni si la tripulación estaba en condiciones ideales para asumir un trayecto tan delicado. Cada decisión tomada entre el final del concierto y el cierre de la puerta del Learjet fue construyendo una línea recta hacia el desenlace. La falta de descanso del equipo, la ausencia de una verificación técnica profunda y la insistencia en despegar en plena madrugada formaron un escenario vulnerable. En retrospectiva, cualquier mínimo cambio en esa cadena podría haber alterado por completo el destino de las 7 personas a bordo. Cuando finalmente el avión inició su ascenso, ya no había posibilidad de volver atrás. Las señales ignoradas en tierra se transformaron en consecuencias inevitables en el aire. La urgencia que dominó la noche dejó de ser un asunto logístico para convertirse en una pieza esencial del rompecabezas que explicaría por qué todo ocurrió de manera tan abrupta y sin margen de reacción. Las horas posteriores al impacto revelaron detalles que añadieron más preguntas que respuestas. En la zona donde cayó el Learjet no se observaron los patrones típicos de un accidente con pérdida de control gradual. La aeronave parecía haber descendido en un ángulo casi vertical, sin señales de maniobra o intentos de estabilización. La ausencia total de mensajes de radio reforzó la idea de que la tripulación perdió la capacidad de actuar antes de que el avión comenzara su caída. 3 elementos alimentaron la controversia que rodea este caso. El primero fue el grito registrado por fans en el concierto de la noche anterior. Una voz entre la multitud que exclamó "y la matan". En ese momento pareció un comentario aislado, adquirió un peso inquietante cuando horas después se confirmó la tragedia. Ese sonido se convirtió en una sombra difícil de ignorar para quienes estudiaron el contexto emocional y los conflictos que rodeaban al artista. El segundo elemento provino de documentos federales que señalaban que la empresa propietaria del avión estaba bajo investigación por parte de agencias estadounidenses. La posibilidad de que la aeronave hubiera sido utilizada para actividades fuera del ámbito ejecutivo abrió interrogantes sobre por qué se permitió que una figura de alto perfil volara en un jet sometido a vigilancia. Esa discrepancia generó la sospecha de que existían aspectos del vuelo que no fueron revelados en los reportes oficiales. El tercer punto crítico fue el apagón total del sistema de comunicación. Incluso en fallas catastróficas, los pilotos suelen tener segundos para emitir un código o un mensaje de auxilio. Pero en este caso la señal desapareció de forma inmediata, algo que los expertos asocian con una ruptura estructural súbita o con un evento interno que interrumpió la energía de manera instantánea. La versión oficial atribuyó todo a un tornillo desgastado. Pero esa explicación nunca terminó de encajar por completo con el comportamiento registrado en los radares. A medida que pasaron los años, la duda persistió porque varias páginas del registro de mantenimiento del avión desaparecieron y ciertos detalles técnicos dejaron de mencionarse en los informes posteriores. Para las familias de las víctimas y para quienes buscan claridad, esa falta de transparencia alimenta la percepción de que hubo una simplificación deliberada de los hechos. Hoy, después de 14 años, el caso sigue abierto en la memoria colectiva. Lo que ocurrió no puede reducirse a un único error ni a una sola falla. Fue el resultado de una combinación de factores humanos, técnicos y contextuales que convergieron en el peor momento posible. El misterio no radica solo en cómo cayó el avión, sino en por qué tantas señales fueron ignoradas antes de que despegara. Esa es la pregunta que continúa sin una respuesta definitiva y que invita a reflexionar sobre todo lo que esta tragedia dejó en el aire.